En este primer trimestre, Pemex ha reportado minusvalías que equivalen en 20 días al presupuesto anual del INSABI, o que por decirlo de otro modo, se come el 38% de lo recaudado por el SAT en este mismo periodo. Y lo cierto es que estas pérdidas de Pemex no son producto o no son derivación del confinamiento social, que es naturalmente algo que ha afectado a las empresas, porque 2 de esos 3 trimestres han sido regularmente normales, sino que además de estas pérdidas, que son las mayores en una década, se verán acrecentadas en los siguientes trimestres, porque ahora sí van a estar por completo afectadas por el confinamiento social. En ese sentido podemos decir que la premisa que en campaña se manejó de que se iba a rescatar Pemex no se ha llevado en lo absoluto a cabo, sino que además hemos tenido un peor desempeño de la paraestatal en una década completa. Sino además que hoy, cuando ya está la vorágine de según está a la merced de terminar con el confinamiento social, el presidente de México dice que es gracias a sus medidas y a su gobierno que México ha podido solventar el decrecimiento de la economía. Lo cierto es que no es así. México no lo ha podido hacer. Las estimaciones de crecimiento en México son de alrededor del 6% de decrecimiento, que estaban sumados ya a una recesión técnica de 0.1% antes de entrada a la pandemia. Y no solo eso, sino que además no hace muchos días el presidente de México estaba diciendo que había que cambiar los parámetros de medición a medición de desarrollo, a medición de bienestar, porque la entrada de capital del Producto Interno Bruto no era un indicador fiable o confiable de la situación de México. Y es cierto, no es así. Un indicador más confiable, por ejemplo, es el PIB per cápita, pero es a través del crecimiento del PIB que se puede hacer una distribución del PIB per cápita, lo que eso sí genera desarrollo. PIB, Producto Interno Bruto. Esos términos ya también deben de entrar en desuso. Hay que buscar nuevos conceptos. En vez de crecimiento, hablar de desarrollo. En vez de Producto Interno Bruto, hablar de bienestar. Pero estos son evasivas para no poder ver en los números, o para no querer ver en los números las malas gestiones económicas que se han llevado a cabo por este gobierno, que se ha puesto a berrear cuando el Banco Interamericano estaba lanzó los créditos para las pequeñas y medianas empresas, cosa que no ha hecho el gobierno de México. Porque si hoy el gobierno de México, o más bien si las empresas tienen ayuda, no es de parte del Ejecutivo Federal, no es gracias al Ejecutivo Federal que empresas se puedan salvar, y eso que no van a ser todas las que sean así, sino que van a ser gracias a otros medios que responden más a las instituciones neoliberales que él tanto critica. La mayoría de países han entrado en recesión, pero las malas políticas económicas y el mal manejo de las finanzas en la 4T parecen ser el augurio de un decrecimiento económico sistematizado que se podría prolongar, tal vez no en esa cifra del 6%, pero que sí podíamos ver que no iba a generar crecimiento real en la economía de México, al poder ver que incluso antes de la pandemia había una recesión técnica en México. Entonces tal vez este será el escenario al que tendremos que afrontarnos los próximos años que quedan de ese sexenio. Muchas gracias por ver. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como @JLPimentelM, o a la Casa de Pimentel como @Casa de Pimentel, o Casa de Pimentel MX en Instagram y en Facebook. Muchas gracias.